Ya chiquillos, buenos días, bienvenidos a una nueva clase de electrotecnia. Ojalá que tengamos una excelente semana, aprovechando que la semana pasada fue un poco más corta y que ojalá nos haya servido para descansar un poco. Ya, el, el día viernes estuvimos viendo un poco lo que eran las señales sinusoidales, ya, y que ahora ya vamos a comenzar a trabajar con corriente alterna, ya. ¿Cuál era la principal diferencia de la corriente alterna? De que nosotros veníamos trabajando todo este tiempo con lo que es la corriente continua, voltaje continuo. Eso quiere decir de que el voltaje tiene un solo valor a través del tiempo, no cambia respecto al tiempo. Pero ahora íbamos a comenzar a trabajar con lo que son las señales eléctricas sinusoidales y alternas. Eso quiere decir que eh, a medida que pasa el tiempo, el valor del voltaje va a ir cambiando. ¿Cómo va a ir cambiando? Bueno, va a ir cambiando en base a la ecuación de una sinusoide, ¿ya? Sería la que está ahí. ¿Ya? Entonces vimos su amplitud, vimos su frecuencia angular y vimos su fase. Y también vimos lo que era el voltaje efectivo o voltaje RMS, ¿ya? Que era un número, un voltaje, que representa la misma disipación de potencia que si yo aplicara ese mismo voltaje en corriente continua, ¿ya? Y dijimos que a no ser que se especifique lo contrario, cada vez que nosotros describamos matemáticamente una sinusoide y la expresemos, este valor, el primero, lo que era la amplitud, se va a referir al valor efectivo, ¿ya? ¿Y cómo puedo pasar yo de valor efectivo a valor máximo? Bueno, con esta ecuación que vimos acá, que el valor máximo es igual a raíz de 2 por el valor RMS o el valor efectivo. Eso solamente se cumple en el caso de sinusoides puras, ¿ya? Esto quiere decir sinusoides sin desfase. O sea, perdón, sinusoides sin estar levantadas o bajadas respecto al eje X, sino que solamente sinusoides como las que venimos trabajando y como las que vamos a trabajar en todo el curso, ¿ya? Entonces, a nosotros nos correspondería ver lo que es la representación fasorial. Pero previo a eso, es necesario y recomendable que nosotros hagamos un pequeño repaso de lo que son los números complejos, ¿ya? Me imagino que ustedes vieron algo de números complejos el primer semestre que entraron a la carrera, ya hace ya un año y medio, 2 años. ¿Ya? Entonces ha pasado un tiempo y aquí vamos a estar utilizando activamente los números complejos. Entonces no es nuestra idea de que ustedes comprendan todo esto que tiene que ver con un poco más con la electricidad, pero que la parte matemática quizás falle un poco. Entonces hoy día vamos a hacer un breve repaso de los números complejos, ¿ya? Para que eso nos quede bastante fresco, y el día miércoles ya entramos de lleno a lo que son los fasores, ¿ya? Entonces, como dice acá, este apunte después se los voy a subir y con cualquier anotación que podamos hacerlo hoy día. Entonces, antes de comenzar con el estudio de los fasores, para que nosotros analicemos circuitos con corriente alterna, es bueno que nosotros hagamos un repaso de estos números complejos, ¿ya? Para que sean algo mucho más familiar para nosotros. Entonces, un número complejo, llamémosle z en este caso, lo podemos escribir de la siguiente forma rectangular, ya que es la que aparece aquí. En donde, ¿qué representa esta parte rectangular? Va a representar que nosotros vamos a tener como dos números, por así decirlo, o dos partes, ¿ya? Eh, esta parte que está acá va a ser la parte real del número, y esta parte que está acá va a ser la parte imaginaria, ¿ok? Ahora, voy a borrar un momento ahí. Va a ser la parte imaginaria. Entonces, eh, también es importante señalar de que quizás cuando ustedes trabajaron con los números complejos, a ustedes les dijeron que I es igual a raíz de -1, ¿ya? Y con eso lo venían trabajando. Cuando se trabaja con números complejos en electricidad, no utilizamos I igual a raíz de -1, al menos esa notación, porque se nos podría confundir con lo que es la corriente. Entonces, en electricidad, y obviamente también por consecuencia en este curso, nosotros vamos a usar la letra J. Entonces la letra J a nosotros nos va a denotar la raíz de -1. Y de ahora en adelante, cada vez que nosotros veamos una J, vamos a estar hablando de
la unidad imaginaria, ¿ya? Eso es para que no se nos confunda con la notación de la corriente. Tal como dice ahí, en ingeniería eléctrica esto podría causar una confusión, ¿ya? Entonces utilizamos J. X es la parte real de Z, R de Z, también se la puede expresar como RE de Z, e I denota la parte imaginaria de Z, que también se puede expresar como IN de Z, ¿ya? Entonces, vale destacar que en este contexto, las variables X e Y no van a representar una posición como si nosotros estuviésemos analizando vectores bidimensionales, sino que denotan las partes reales e imaginarias en el plano complejo, ¿ya? Tal como se ve aquí en la figura. Entonces, en este plano nosotros tenemos, por una parte, lo que es el eje real, que sería el eje X, ¿ya? Ahí estaría el eje X, y en el eje Y nosotros tenemos la parte imaginaria. Entonces tenemos, por un lado, la parte real en el eje X, y por otro lado, la parte imaginaria en el eje Y, y tomando el valor de la parte real y la parte imaginaria, nosotros vamos a encontrar cuál es este punto Z, ¿ya? Este punto Z también va a tener un ángulo respecto al eje X, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Voy a ir a un ritmo no tan rápido, cualquier duda que tengan me van comentando, no tengo problema en que me interrumpan, ¿ya? Entonces, esta sería la representación gráfica que nosotros tenemos de un número complejo, descomponiéndolo en su parte real, que va a estar en el eje X, y su parte imaginaria, que va a estar en el eje Y, ¿ya? Ahora, debido a que nosotros tenemos que J es igual a la raíz de -1, nosotros vamos a tener las siguientes equivalencias. Si yo tengo 1 partido en J, en realidad eso va a ser igual a -J, ¿ya? J elevado al cuadrado, naturalmente, me va a dar -1, ¿ya? J elevado al cubo me va a dar -J. J elevado a 4 me va a dar 1. J elevado a 5 me va a dar J, y al final, si nosotros siguiéramos y siguiéramos, podemos llegar a esta expresión. O sea, J elevado a n menos 4 es igual a J elevado a n. Entonces, es importante que ustedes recuerden esta, es importante que, a ver, esta que está acá, es importante que recuerden esta, es importante que recuerden esa, ¿ya? Son muy pocos los casos en donde quizás podamos elevar J a una potencia superior. Si lo llegamos a elevar a una potencia superior, podemos descomponerla en base a esas mismas potencias, ¿ya? Por lo tanto, es bueno recordar 1 partido en J, que sería J a la menos 1, J al cuadrado y J al cubo. Si ustedes observan, aquí J elevado a 4 se descompone en J al cuadrado por J al cuadrado, y así nosotros en base a esas podríamos ir descomponiendo para encontrar a cuánto debería estar elevado J y cuál sería el valor, ¿ya? Una segunda forma de representar los números complejos Z es nosotros especificando su magnitud y el ángulo que forma con el eje real, ¿ya? O sea, este ángulo que está acá. A nosotros que estaríamos expresando la magnitud, que sería ese valor, ¿ya? Por así decirlo, podemos ponerle acá una flecha para que se vea, y su ángulo, que sería el ángulo que tiene hasta ahí, ¿ya? Entonces, esto se conoce como la forma polar también, y nosotros la podríamos expresar de la siguiente forma. Vamos a tener la forma rectangular. Vamos a tener 3 formas de expresar los números complejos. Sería z igual a x más ji. Vamos a tener la forma polar, que la forma polar me habla de que z va a ser igual a la magnitud, que sería r. En un momento vamos a ver a cuánto equivale r. Y el ángulo que tiene respecto al eje X. ¿Ya? El ángulo siempre es respecto al eje X y se mide en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Ya? Si llega a ser un ángulo negativo, entonces se está midiendo de forma contraria. Vamos a anotar aquí entonces
R es igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado, y el ángulo que está acá, y esto lo pueden encontrar acá, es igual a el arco tangente o la tangente menos 1 de la parte imaginaria partido por la parte real. Ya, de esa forma ustedes pueden encontrar lo que es el ángulo que se tiene. Entonces, también de esa forma nosotros podríamos encontrar de que si nosotros tenemos un número complejo, podemos descomponerlo con su parte real y su parte imaginaria y asociar la parte real a lo que es la magnitud por el coseno del ángulo, y la parte imaginaria asociarla con la magnitud por el seno de ese ángulo. ¿Ya? O sea, nosotros la podríamos descomponer también en funciones seno y coseno. Entonces el coseno estaría asociado a la parte real y el seno estaría asociado a la parte imaginaria. ¿Ya? Esto sería parte real y esto sería parte imaginaria. Y también de esa forma nos podría terminar quedando una nueva forma de expresar un número complejo, que sería z igual a r coseno del ángulo más j r seno del ángulo. ¿Ya? Tenemos otra forma de poder expresar los números complejos. Ahora, aquí viene una de las primeras cosas importantes que uno tiene que tener claro, que es el cuidado que hay que tener al momento de usar esta forma. ¿Ya? ¿Por qué? Esto lo voy a dejar direccionado ya. Porque naturalmente, al nosotros utilizar esta fórmula, la función tangente nos va a dar un valor que va a estar entre 0 a 90, ¿ya? Podría estar entre 0 a 90 en general, ¿ya? Y eso va a implicar de que todos los resultados nosotros podríamos pensar que están en el primer cuadrante, ¿ya? Sin embargo, por la forma que tiene el número en complejo y porque, naturalmente, si yo expando esto hacia acá, voy a expandirlo de una mejor forma, mejor. Si yo tengo acá el eje real de los números complejos, que acá tengo el eje imaginario, naturalmente que hacia acá va a estar menos x y hacia acá va a estar menos ji. ¿Ok? Entonces no todos los números complejos van a estar en el primer cuadrante, pueden estar en cualquiera de los 4 cuadrantes, dependiendo si la parte real o la parte imaginaria, o ambas, son negativas. Entonces, en ese caso, nosotros podemos utilizar esta fórmula o estos cálculos que aparecen aquí en la tabla 1 para nosotros poder encontrar directamente cuánto es el ángulo, o lo que podemos hacer es encontrar directamente el ángulo a través de la función arcotangente y después recordar en qué cuadrante está. Y dependiendo del cuadrante, nosotros tendremos que sumar 180, sumar 90, sumar 270, etc. ¿Ya? Pero lo que quiero recalcar aquí es que es importante que tengan en consideración el cuadrante de este número complejo, ¿ya? Porque si no, en algún caso podrían llegar al ángulo, pero podrían expresarlo en el cuadrante equivocado y eso implicaría de que habría un error en el cálculo, ¿ya? Chiquillos, no sé si hasta acá hay alguna duda, alguna pregunta, voy muy lento, voy muy rápido. Profe, yo tengo una duda. Es que igual Dígame. llegué tarde. ¿Qué significa el símbolo que parece una L que está entre el R y el θ en la forma polar? El símbolo que parece una R. L, L, L. eh, este, Dice R, ese símbolo que digo, no, abajito, en la forma polar. Dice, al ¿ya? lado del gráfico, al lado del gráfico. Dice forma polar, Z igual a R, algo como una Ah, L. ya, ya. Lo que pasa es que nosotros cuando expresamos el ángulo, lo dejamos, por ejemplo, así. Lo dejamos como dentro de, no sé,
como de un semicuadrado, por así decirlo, pero es la forma en que nosotros expresamos el ángulo. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir, tengo un número complejo que son 10 ángulo de 45, por ejemplo. Eso es lo que Vale, perfecto. representa. ¿Ya? Vale, No, perfecto. de todas formas, no lo había explicado antes, así que igual quizás alguien también tenía esa duda, pero representa el cómo nosotros vamos a mostrar el ángulo en la forma polar y también en la forma que vamos a ver ahora, ¿ya? Que es la forma exponencial, y que es una de las formas con las que nosotros vamos a trabajar harto acá, ¿ya? Profe, y Eh, otra duda, diga, ¿siempre vamos a trabajar con grados? ¿Onda con, como me explicó recién? ¿O podríamos trabajar con radianes igual? podría ser con radianes también, pero por lo general cuando hablamos de números complejos lo trabajamos con grados, ¿ya? Ahora, la conversión igual es relativamente rápida entre una y otra, pero les va a quedar específico en el ejercicio o en cada momento cómo hay que trabajar, ¿ya? Por lo general trabajamos con grados centígrados porque es más, perdón, grados sexagesimales, porque es más intuitivo y es más directo, ¿ya? Así que quizás en algún momento si tienen que evaluar en la calculadora también lo pueden hacer en grados sexagesimales o en radial, ¿ya? Pero tienen que tener cuidado de tener claro en cuál están trabajando en la calculadora. Ya creo que hay suficiente meme al respecto como para no olvidar que hay que tener claro con cuál estamos trabajando, ¿ya? Pero por lo general vamos a trabajar con grados sexagesimales. Ya, chiquillos. Entonces, la tercera forma que nosotros tenemos de representar un número complejo z es la forma exponencial, que es la forma que tenemos aquí, ¿ya? Que es muy similar a la forma polar porque se usa la misma magnitud y el ángulo θ, ¿ya? O sea, ojo acá, cuando nosotros hablemos de r y hablemos de θ, estamos hablando en todo momento de la misma magnitud y el mismo ángulo. O sea, aquí yo tengo toda esta forma, también tengo la forma exponencial, que sería, entonces, R, perdón, faltaría Z igual a R, E elevado a J omega, ¿ya? El R que aparece en cada uno de estos es el mismo, ocurre exactamente igual con el ángulo, ¿ya? La magnitud de un número complejo es única y el ángulo que tiene un número complejo es único. O sea, si yo calculo la magnitud, esa va a ser la magnitud para el ángulo, para el número complejo, y yo voy a poder pasar a las diferentes formas dependiendo de qué es lo que necesite. Ya un poquito más adelante vamos a ver cuál es la ventaja de trabajar con una fórmula u otra y va a depender de las operaciones que yo quiera realizar con los números complejos. Entonces, tal como dice aquí, es casi igual que la forma polar porque se usa la misma magnitud y el ángulo θ, ¿ya? Las tres formas de representar un número complejo están expresadas también en esta tabla 2, ¿ya? En donde yo tengo la expresión matemática, ya sea la forma rectangular, voy a tener la forma polar y voy a tener también la forma exponencial, ¿ya? Y cada una de estas formas, al final, me va a permitir trabajar más sencillo, si es que tengo que sumar números complejos, si es que los tengo que multiplicar, o si es que tengo que a lo mejor ver qué es lo que ocurre con su desfase. Y entonces cada una de estas fórmulas va a tener su parte positiva y su parte negativa, va a tener más ventajas y desventajas respecto a otras. Ya, la ventaja es que es relativamente sencillo poder pasar entre una y otra. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a ver las operaciones matemáticas básicas que son las que nosotros vamos a utilizar para este curso con los números complejos. ¿Ya? Entonces, partamos diciendo cuándo dos números complejos son iguales. ¿Ya? O sea, como dice, hay dos números complejos, Z1 y Z2. Son iguales si, solo si, su parte real y su parte imaginaria son iguales. ¿Ya? También hay que considerar que ese sean iguales también incluye un signo negativo. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que Z1 es 5 más 3J y Z2 es 5 menos 3J, Z1 es distinto de Z2. Ya, lo mismo si es que en algún motivo fuese 5 positivo y después 5 negativo. Son distintos números. ¿Ya? O sea, tienen que ser exactamente el mismo número,
tanto en la parte real como en la parte imaginaria, para que nosotros digamos que ambos números complejos son iguales, ¿ya? También vamos a estar hablando de lo que es el conjugado complejo de un número complejo, ¿ya? Y aquí es donde hay que tener ojo, porque el conjugado del número complejo lo que hace es cambiarme el signo de j, ¿ya? O sea, el conjugado de un número complejo z igual a x más ji, va a ser igual, el conjugado se expresa con un asterisco, ¿ya? Como se ve ahí, es igual a x menos ji. ¿Ya? Ese menos va a implicar que el ángulo también me va a quedar como menos, y es como que yo desfasara en 180 el fasor. ¿Ya? Por lo tanto, como dice aquí, el conjugado con un número complejo se encuentra reemplazando todas las jotas por menos j. Naturalmente que si el número complejo, por ejemplo z3, es igual a, supongamos, 5 menos 3j, eso implicaría que z3 conjugado va a ser igual a 5 más j3 o 3j, donde después se ponga la j no es relevante. ¿Ya? Porque yo tengo que reemplazar esa j por menos j, y con el signo negativo que ya tenía antes se va a convertir en un signo positivo. ¿Ya? Entonces que el conjugado tienen que tenerlo claro, porque un poco más adelante vamos a utilizarlo y vamos a hablar de la corriente conjugada, pero eso ya es adelantarse mucho. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí, chiquillos? ¿O alguna duda con lo que es el conjugado del número complejo? No, profe. Ya, perfecto. Entonces, si nosotros tenemos dos números complejos, la suma de estos números complejos es básicamente sumar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. ¿Ya? Entonces, Z1 más Z2, aquí habría que corregir porque habla de Z1 más Z1, habría que ser Z2, aquí debería decir Z2. Aquí debería ser, debería estar acá, vamos a corregirlo aquí el tiro. Aquí debería ser menos Z2, aquí debería ser menos. Estoy haciendo una corrección bien arcaica, pero ojalá funcione. Aquí también debería ser menos. Aquí también debería ser menos, ¿ya? Y aquí deberíamos tener un más. Ahí sí. ¿Ya? Ahí salvamos. Entonces, cuando yo quiero sumar números complejos, lo que hago es sumar su parte real con su parte real y su parte imaginaria con su parte imaginaria, y si los quiero restar, exactamente lo mismo. ¿Ya? O sea, resto la parte real con la parte imaginaria. ¿Ok? Entonces, aquí salen algunos ejemplos de si es que quieren repasar cuánto es la suma o la resta. Por ejemplo, si nosotros queremos sumar menos 3 más 3j más 7 menos 2j, al final tendríamos que sumar la parte real, que sería menos 3 más 7. Esta sería la parte real. Y tendríamos que sumar también la parte imaginaria, que sería esta, parte imaginaria. Y finalmente, el resultado nos queda el que está acá, que son 4 más j. ¿Ya? Y lo mismo, si es que nosotros quisiéramos restar, vamos a tener, por una parte, aquí la parte real. O sea, si nosotros queremos restar menos 3 más 3j más 7 menos 2j, distribuimos cada uno de estos, sería menos 3 menos 7, y esta sería la parte imaginaria, que sería 3 más 2j. ¿Ya? Entonces, aquí tienen que tener cuidado con los signos, porque a veces uno cuando empieza a distribuir el signo menos de un lado a otro,
empieza a cambiar los signos. Entonces ahí el resultado nos quedaría menos 10 más 5J, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que tener claro es que si yo quiero sumar o restar números complejos, a mí me conviene que estén en su forma rectangular, ¿ya? O sea, la forma más rápida de poder sumar y restar números complejos es que ellos estén en su forma rectangular. Ya, ahí me conviene, si quizás los tengo en la forma polar, quizás me es más rápido pasarlos de forma polar a rectangular y después sumar, que sumarlos directamente en la forma polar, ¿ya? Eh, entonces, si bien resulta más conveniente efectuar la suma y resta de números complejos en forma rectangular, cuando nosotros hablemos de el producto de un número complejo, va a ser mucho más sencillo que nosotros lo hagamos en la forma o sea, en la forma polar o exponencial, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí aparece la forma en que yo tengo que aplicar la multiplicación para la forma rectangular, que al final sería eh, la primera parte real por la segunda parte real menos la primera parte imaginaria, o sea, aplicar la fórmula que aparece ahí, ¿ya? Sin embargo, en el caso de la forma exponencial o la forma polar, yo lo que hago básicamente es multiplico las magnitudes, multiplico magnitudes y sumo ángulos. ¿Ya? Y si yo quiero hacer la división, Z1 dividido en Z2, sería R1 dividido en R2, 1 menos 2. O sea, para trabajar la suma y la resta de números complejos es mucho más conveniente hacerlo en la forma rectangular. Pero si yo tengo que multiplicar o dividir números complejos, me conviene mucho más trabajarlo con la forma polar o la forma exponencial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como se ve aquí, para yo poder aplicar el cociente o la multiplicación, cualquiera de las dos, en el caso de la forma rectangular, va a ser un poquito más largo. ¿Ya? Ahora, si alguien tiene una calculadora que hace operaciones de números complejos sin tener que uno hacerlas a mano, más sencillo todavía. ¿Ya? Pero, a pesar de todo, no hay tantas calculadoras de eso, o no todos, al menos tenemos una de esas, entonces lo vamos haciendo a mano, ya también apoyado muchas veces con la calculadora para hacer la multiplicación, las divisiones, etc. ¿Ya? Y la idea también es no depender tanto de la herramienta, sino que al menos tener una idea de cómo lo podríamos hacer si es que no contamos con ella. ¿Ya? Lo otro que tenemos que revisar, aquí se corrió un poco, después voy a arreglar toda esta presentación al momento de subirla, es lo que llamamos la fórmula de Euler. ¿Ya? Entonces, la fórmula de Euler es un resultado importante en las variables complejas y se obtiene aquí de una expansión de la serie e elevado a x, coseno de omega, o sea, de teta y seno de teta. Ya, esto es como la demostración, ya, matemática de dónde viene. Yo creo que eso a nosotros no nos es relevante, pero lo importante es lo que nosotros concluimos que es esto. Ahí no me quedó muy derecho, pero esto es lo relevante, ¿ya? Que vamos a tener que e, o la exponencial, elevado a j teta, o j siendo la raíz de menos 1, va a ser igual al coseno de teta más seno de teta por la parte imaginaria. Entonces, si ustedes observan eso, nos recuerda bastante a lo que teníamos acá, ¿ya? Donde el ángulo, o sea, un número complejo podía ser expresado por r, por coseno de teta, más jr seno de teta. Entonces, la fórmula de Euler es en lo que se basa la representación exponencial de un número complejo. ¿Ya? Entonces, en base a esa ecuación, yo también voy a poder decir, por ejemplo, de que un número complejo z va a ser igual a r e j teta, que es como ya habíamos
visto anteriormente. ¿Pero por qué va a ser igual a eso? Porque esto que está acá es igual a esto. Entonces yo le agrego solamente lo que es la magnitud, ¿ya? La parte exponencial es igual a coseno del ángulo más j seno del ángulo, y de esa forma la manera de expresar un número complejo exponencialmente se basa harto en lo que es la fórmula de Euler, y ahí también podemos dividir inmediatamente en lo que es la parte real y la parte imaginaria, porque esta sería la parte real de z, y esta sería la parte imaginaria de z, ¿ya? También podemos notar de que si nosotros le calculamos la magnitud a esto, nos va a dar inmediatamente 1, ¿ya? Sí, aquí lo que se muestra es que se cumplen algunas ecuaciones trigonométricas para poder expresar esto, pero lo importante y con lo que nosotros tenemos que quedarnos es con lo siguiente, que vamos a tener tres formas de expresar un número complejo. Voy a complementar la tabla y le voy a poner una dimensión que se va a llamar operación recomendada, ¿ya? Operación. O operaciones. Entonces, si nosotros tenemos la forma rectangular, nos conviene hacer suma y resta. Y si tenemos la forma polar o la forma exponencial, en ambos casos nos conviene multiplicación y división. No quiere decir de que, de otra forma, no quiere decir que si tenemos una forma polar y queremos sumar dos números complejos en forma polar, no podamos hacerlo directamente en la forma polar. Sí podemos, pero la forma más sencilla es llevarlo a rectangular, porque el paso es bastante rápido, de ahí hacemos la suma, ¿ya? Y lo mismo si es que tengo que multiplicar y lo tengo en la forma rectangular. El paso a la forma polar es bastante rápido y de ahí la operación es mucho más trivial, llega a ser casi tan trivial como hacer una multiplicación o una suma con números reales. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros debemos saber de números complejos. Chiquillos, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguna parte que no haya quedado tan clara? No, profe. ¿No? Perfecto. Entonces, en este rato que nos queda, voy a empezar a esbozar un poco cómo vamos a usar estos números complejos y empezar a ver lo que es lo que nos corresponde, que es la representación fasorial, ¿ya? La idea de este momento es que yo lo voy a empezar a mencionar para que a ustedes les quede ahí un poco dando vuelta a la idea, ¿ya? Pero el día miércoles vamos a entrar de lleno a eso y ahí lo vamos a detallar un poco más, ¿ya? Pero básicamente, ¿por qué vamos a utilizar fasores? Porque usando fasores, que es una representación básicamente de una sinusoide, pero que no depende del tiempo. El gran problema que nosotros vimos que teníamos acá, ¿se acuerdan? Era de que nosotros teníamos una dependencia del tiempo. O sea, si me dicen cuánto es, por ejemplo, el voltaje de tal elemento, yo tendría que trabajar con el valor efectivo o con el valor promedio, que vimos que en el caso de las señales sinusoidales es 0, ¿ya? Pero eso igual implica una serie de problemas porque voy a tener que calcular el valor efectivo cada vez que trabaje con algo, voy a tener que trabajar con los valores efectivos en todo momento, que si bien es cierto, el cálculo es simple, me va a implicar que el análisis va a ser un poco más complejo a medida que los circuitos se van haciendo cada vez más complejos, ¿ya? Porque, por ejemplo, se imaginan yo tuviese que aplicar el método de mallas en un circuito de 2 mallas, cada uno de los voltajes va a estar representado por una sinusoide. Entonces voy a tener que empezar a resolver ecuaciones con sinusoides y la cosa se va a empezar a complicar un poco. Sin mencionar de que en las siguientes clases también vamos a ver otros elementos de los circuitos eléctricos, que son los condensadores y los capacitores. O sea, los condensadores y los inductores. Y ya sea el voltaje o la corriente de los capacitores e inductores se expresa mediante derivadas e integrales. Por lo tanto, si nosotros tuviésemos que trabajar con capacitores e inductores y tuviésemos que aplicar el método de mallas, el método no, o alguna forma de resolverlos, tendríamos que comenzar a trabajar con ecuaciones diferenciales, ¿ya? Y me imagino que
no quieren trabajar con ecuaciones diferenciales y yo tampoco quiero trabajar con ecuaciones diferenciales, ¿ya? Entonces, si nosotros usamos la representación fasorial y nos sacamos, por así decirlo, el tiempo de por medio, ¿ya? O sea, dejamos alguna representación que no dependa necesariamente del tiempo, pero que sí me esté entregando toda la información que yo necesito, voy a poder no necesariamente trabajar con ecuaciones diferenciales, sino que quizás voy a poder trabajar con ecuaciones un poco más ordinarias o del álgebra regular, ¿ya? ¿Cuál es la contraparte de hacer eso? De que vamos a tener que usar números complejos, como se ve ahora, ¿ya? Eso obviamente queda a criterio de cada uno, si es cuál forma es mejor, nosotros vamos a verla utilizando los números complejos, ¿ya? Entonces, como les decía, las sinusoides se expresan rápidamente en función, me parece que se dejó de compartir la pantalla. Profe, yo veo los apuntes donde dice voltaje en corriente alterna. Sí, no sé, yo también la estoy viendo, pero tengo que, a ver, vamos a hacerlo de nuevo. Ahí sí, ya. Entonces, como les decía, las sinusoides nosotros las podemos expresar fácilmente en términos de fasores. Y de esa forma nos es mucho más cómodo trabajar con las funciones seno y coseno. Pero, ¿qué es un fasor? Yo creo que he estado mencionando un fasor, dominio fasorial, etcétera, etcétera, pero todavía no les he explicado básicamente qué es un fasor. Básicamente, y esa es la idea que yo creo que les quede dando vuelta, un fasor va a ser un número complejo, ¿ya? O sea, un fasor es un número complejo, ¿ya? Pero que ese número complejo me representa la amplitud y la fase de una sinusoide, ¿ya? O sea, yo cuando tengo un fasor voy a tener un número complejo que lo voy a expresar de la misma forma que lo vimos hace un rato, ya forma rectangular, forma polar, forma exponencial, va a ser un número complejo, pero que ese número complejo me va a estar entregando a mí información sobre la amplitud y la fase de una sinusoide, ¿ya? La amplitud me la va a estar entregando mediante la magnitud del número complejo y la fase me la va a estar entregando mediante el ángulo de ese número complejo, ¿ya? Y también se basa, como aquí dice, en la identidad de Euler. En realidad tengo entendido que se dice Euler, aunque muchos de nosotros decimos Euler. Ya es creo que es alemán el tipo. Hizo un montón de cosas bastante interesantes, ya junto con Fourier. Entonces, esta es la identidad de Euler que nosotros vimos y en esa se basa la representación fasorial. ¿Por qué? Porque nosotros podemos considerar al coseno y al seno como la parte real y la parte imaginaria de un número complejo, tal como se ve en las ecuaciones 2 y 3, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos una sinusoide, como la que se expresa acá, nosotros básicamente vamos a poder utilizar la ecuación 2 que la voy a anotar acá, que es ecuación 2, que dice que la parte real de un número imaginario z, eso dice, ¿cierto? Sí. Vamos a poner coseno del ángulo es igual a la parte real de este número complejo. Esa sería la ecuación 2. Entonces, aplicando esa ecuación 2, nosotros vamos a poder expresar esta misma sinusoide como la parte real de una sinusoide completa, o sea, la parte real de e elevado a j omega t más phi. O sea, fíjense, lo que yo hice fue esta ecuación que está acá, yo la llevé a la forma polar, porque solamente estoy hablando de la parte real. ¿Ok? Entonces, como aquí tengo una suma de una ecuación exponencial que está sumando sus partes, yo lo que voy a hacer es olvidarme del desfase. O sea, solamente me voy a quedar con la parte real, porque fíjense que esto que yo voy a tener acá, lo voy a expresar como
lo voy a expresar como el ángulo del desfase que yo voy a tener ahí, ¿ya? Lógicamente, como les digo, el miércoles lo vamos a ir viendo en más detalle. Lo que yo quiero es que nosotros vamos a tener, tenemos un fasor que va a ser una representación de una sinusoide, va a ser un número complejo que me va a estar entregando información sobre lo que es la amplitud y la fase, ¿ya? Y nosotros utilizando la identidad de Euler, vamos a tomar una sinusoide, la vamos a adaptar a lo que es la forma exponencial, y en base a la adaptación de esa forma exponencial, nosotros vamos a poder llegar finalmente a lo que tenemos aquí, que es una representación fasorial de esa sinusoide que me va a estar entregando información, tal como les dije, sobre su amplitud y su fase. ¿Ya? Y fíjense que, y estos pasos los vamos a detallar el miércoles, fíjense en lo siguiente, y por eso les decía, fíjense que aquí depende del tiempo. Depende del tiempo. ¿Ya? O sea, aparece la variable t. Ajustamos, ajustamos, y fíjense que lo último que nos quedamos, 5, ya la variable t no aparece. Y no es que yo me la haya metido al bolsillo, nada, sino que simplemente yo voy a comenzar a trabajar con este fasor. Ya, voy a empezar a trabajar con eso en particular. Ese va a ser el fasor, pero el voltaje completo sí incluye a JWT. Por lo tanto, fíjense que el fasor es una representación en números complejos de la amplitud y la fase de esta sinusoide. Pero no es que sea la sinusoide completa, porque la sinusoide completa sí depende del tiempo, y la sinusoide completa vamos a tener que agregarle también la parte que le corresponde, ¿ya? Pero lo que sí va a ser el fasor va a ser un número complejo que me va a estar entregando información sobre lo que es la amplitud de esta sinusoide y también su fase. Y también la podemos expresar tanto en su forma polar, o sea, en su exponencial, forma exponencial, como también en lo que se forma polar. ¿Ya? Vamos a poder trabajar con cualquiera de las dos formas. No sé si la idea les queda ahí o si en realidad no están entendiendo mucho. Pero, como les decía, la idea de un fasor es que nosotros vamos a trabajar con un número complejo que me va a representar la amplitud y la fase de una sinusoide. ¿Ya? O sea, vamos a como extraer solamente esa información de la sinusoide para nosotros hacer todos nuestros cálculos, todo nuestro trabajo, y después, si queremos volver al dominio del tiempo o si queremos volver a incluir el tiempo, como que toda esa información que recabamos la insertamos en una sinusoide y ahí vamos a poder obtener la pintura completa. ¿Ya? ¿Se hacen una idea más o menos de qué es lo que vamos a comenzar a trabajar el día miércoles? ¿Sí? Más o ¿No? menos. Más o menos, ya, que sea relativamente más o menos, ¿ya? Entonces, tal como les decía, y con esto ya estaríamos terminando, un fasor puede considerarse como un equivalente matemático de una sinusoide, pero sin la dependencia del tiempo. ¿Ya? O sea, nosotros vamos a obtener información de esa sinusoide, pero esa información que nosotros vamos a obtener no va a depender del tiempo. Al no depender del tiempo, nosotros nos vamos a estar quitando un gran peso encima, porque ya no vamos a tener que estar trabajando todo con la dependencia del tiempo y con todo lo que aquello implica, que les digo que si trabajamos con condensadores o inductores, implicaría trabajar, eh, implicaría trabajar con ecuaciones diferenciales, implicaría que voy a tener que sumar sinusoides, restar sinusoides, ¿ya? Lo cual yo me quiero evitar, quiero que sea lo más sencillo posible. ¿Ya? Chiquillos, eh, con la clase que vimos hoy, con esta pequeña introducción, un poco confusa por ahora, pero que el miércoles vamos a aterrizar de lo que es la representación fasorial, o con la parte de números complejos, ¿hay alguna duda? No, profe.
¿No? Perfecto. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Cuando empecemos la clase el día miércoles, recuerden que el fasor es un número complejo que me va a representar la amplitud y la fase de una sinusoide, y que nosotros lo podemos considerar como un equivalente matemático de una sinusoide, pero que no depende del tiempo. O sea, lo que nosotros estamos haciendo es quitarle de cierta forma la dependencia del tiempo, manteniendo la información de la amplitud y de la fase. Y eso es lo que nosotros vamos a analizar, y después lo vamos a volver a que trabajemos en el tiempo. ¿Ya? Chiquillos, entonces, si no hay más dudas, quedamos hasta acá. Esta clase fue un poquito más corta. El día miércoles vamos a retomar esto de la representación fasorial, así que cuesta un poco entenderlo. Tómense un café antes de empezar, ¿ya? Si es que pueden leer el apunte antes, mejor. Y ahí lo vamos a ir desglosando paso a paso, lo más sencillo posible para que quede completamente claro, ¿ya? Así que, si no hay más dudas, chiquillos, quedamos hasta acá y que tengan una excelente semana. Ya, cuídense mucho. Chao, chao. Yo creo que igual, no me cuide.